¿Ha sentido que sus tobillos amanecen hinchados aunque casi no comió sal? ¿Que sus piernas pesan más de lo normal? ¿Que la fatiga llega sin razón aparente? ¿Y que sus análisis siguen empeorando aunque usted está haciendo todo lo que su médico le indicó? Si eso le suena familiar, lo que voy a decirle ahora mismo es la información que nadie le ha dado todavía. La verdadera razón por la que su creatinina sigue subiendo no tiene nada que ver con cuánta carne come. Tiene que ver con algo que ocurre silenciosamente en su sangre cada vez que usted termina de comer arroz, pan o una fruta dulce. Un proceso que su médico probablemente no le está midiendo, porque los análisis de rutina simplemente no lo detectan a tiempo. Y ese proceso invisible está destruyendo sus riñones mucho más rápido que cualquier trozo de pollo o pescado que usted haya comido en su vida. Soy el Dr. Miguel Herrera, médico especialista en nutrición clínica y salud renal, con más de 22 años trabajando con pacientes mayores de 60 años en toda América Latina. A lo largo de estas 2 décadas he visto un patrón que se repite con una frecuencia que me preocupa profundamente. Pacientes que hacen todo bien, que obedecen a su médico, que eliminan la carne de su plato, que toman sus medicamentos puntualmente, y aún así sus riñones siguen deteriorándose. Lo que voy a revelarle hoy cambió el pronóstico de cientos de mis pacientes. No porque haya descubierto algo mágico, sino porque empecé a hacerle las preguntas correctas a su cuerpo. Hoy usted va a descubrir cuál es el verdadero enemigo silencioso de sus riñones, ese que nadie está mirando. Y le voy a entregar un protocolo de 5 aliados, 5 carnes específicas, seleccionadas no solo por su proteína, sino por su capacidad de controlar ese enemigo que está quemando sus filtros renales desde adentro. El cambio no ocurre en semanas, ocurre en meses. Pero empieza con la decisión que usted tome hoy. Si esta información le parece importante, le pido que presione el botón de me gusta ahora mismo, para que más personas mayores de 60 años puedan acceder a ella. Aquí está el problema que pocas veces se discute en el consultorio. Cuando un médico le dice a usted que su creatinina está alta, la primera orden que recibe casi siempre es la misma: reduzca la carne, reduzca la proteína, cuide los riñones. Y esa indicación no está completamente equivocada. Pero está incompleta de una manera que puede costarle muy caro. Lo que los estudios muestran, y que la medicina de rutina tarda años en aplicar en la práctica diaria, es que más del 70% de las personas con enfermedad renal crónica tienen simultáneamente resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, muchas veces sin saberlo o sin controlarlo adecuadamente. Y esa glucosa elevada en sangre, ese azúcar que circula hora tras hora sin ser procesado, actúa como un líquido corrosivo sobre las paredes de los pequeños vasos que alimentan cada nefrona, cada unidad de filtración de sus riñones. El médico mira la creatinina. Pero nadie está mirando la glucosa postprandial, es decir, el nivel de azúcar en sangre 1 o 2 horas después de cada comida. Ese número, que puede dispararse a 180, 200 o incluso 240 miligramos por decilitro después de un almuerzo aparentemente normal, es el que está haciendo el daño real. En 6 meses de glucosa postprandial elevada sin control, los capilares renales comienzan a endurecerse. En 2 años, la filtración cae de forma medible. En 5 años, muchos pacientes están en la antesala de la diálisis, sin entender por qué, si ellos dejaron de comer carne tal como les indicaron. Pero hay una ventana de oportunidad. Si usted detecta este problema ahora y actúa con estrategia, sus riñones tienen una capacidad de recuperación funcional que la mayoría de los médicos subestima. No hablamos de curar lo irreversible, sino de detener el deterioro y recuperar calidad de vida real. Esa ventana existe hoy. Mañana, si el azúcar sigue trabajando en silencio, será más pequeña. El verdadero enemigo no es la proteína de su plato. Es lo que yo llamo el incendio glucémico silencioso. Imagínese que sus riñones son como un edificio construido con miles de tuberías de vidrio extremadamente delgadas. Esas tuberías llevan la sangre que debe ser filtrada, limpiada y devuelta a su cuerpo. Ahora imagínese que por esas tuberías, varias veces al día, usted hace pasar un líquido levemente ácido, levemente pegajoso, con pequeñas partículas abrasivas. Al principio no se nota nada. Las tuberías aguantan. Pero después de meses y años de ese flujo corrosivo, las paredes se engrosan, se vuelven rígidas, empiezan a perder elasticidad y a dejar pasar lo que no deberían dejar pasar, como la proteína que aparece en su orina, o a retener lo que deberían eliminar, como la creatinina que sube en sus análisis. Ese líquido corrosivo es la glucosa elevada. Y el proceso que ocurre dentro de sus vasos es el siguiente:
Cuando el azúcar en sangre permanece alto durante semanas y meses, las moléculas de glucosa empiezan a pegarse a las paredes de sus vasos sanguíneos, como si fueran pegamento. Con el tiempo, esas paredes se endurecen, se inflaman y dejan de funcionar bien. El flujo de sangre hacia las unidades de filtración del riñón se reduce. Y cuando esas unidades no reciben suficiente sangre, no pueden filtrar. Y cuando no filtran bien, la creatinina sube. Los estudios publicados en el Journal of the American Society of Nephrology muestran que pacientes con glucosa postprandial por encima de 160 mg por decilitro tienen un riesgo 3 veces mayor de progresión de enfermedad renal comparado con pacientes con la misma creatinina pero glucosa postprandial controlada. 3 veces mayor. No por la carne. Por el azúcar. Recuerdo a doña Carmen, 67 años, de Guadalajara. Llegó a mi consulta con creatinina de 2.8, hinchazón en los tobillos y una fatiga que la obligaba a sentarse cada 20 minutos. Había eliminado toda carne de su dieta hace 8 meses siguiendo instrucciones médicas. Pero su creatinina seguía subiendo. Cuando le medí la glucosa postprandial 2 horas después de su almuerzo habitual de arroz, frijoles y tortillas, el resultado fue 214 mg por decilitro. Su hemoglobina glicosilada era 7.4, es decir, el examen que mide el promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses estaba por encima de lo normal, señal clara de meses de descontrol glucémico. Sus riñones no se estaban dañando por la carne que había eliminado, se estaban dañando por el azúcar que nadie estaba controlando en su alimentación diaria. Cuando aplicamos el protocolo de las 5 carnes estratégicas junto con el control glucémico, en 16 semanas su creatinina bajó a 2.1 y su glucosa postprandial promedio cayó a 128. Recuperó energía, recuperó movilidad y recuperó algo que vale más que cualquier número en un análisis, recuperó esperanza. Ahora que usted entiende al verdadero enemigo, vamos a destruirlo con inteligencia. El protocolo que le voy a presentar se basa en 5 carnes que fueron seleccionadas con un criterio que va mucho más allá de su contenido de proteína. Cada una de estas carnes tiene propiedades específicas para combatir el incendio glucémico, proteger los vasos renales, controlar la inflamación y reconstruir la masa muscular que, como veremos, también es clave para manejar el azúcar en sangre. Las llamamos los 5 escudos del riñón. El primer escudo es el pescado azul de pequeño tamaño, y estamos hablando de la sardina, la caballa y el jurel. Estas especies tienen algo que las hace extraordinarias para el paciente renal con problema glucémico. Sus ácidos grasos omega 3 no solo reducen la inflamación de los vasos renales, sino que mejoran directamente la sensibilidad a la insulina. Cuando usted tiene mejor sensibilidad a la insulina, su cuerpo necesita menos insulina para procesar la misma cantidad de glucosa, lo que significa que el azúcar en sangre sube menos después de cada comida. Es un doble beneficio que ningún otro alimento en esta lista puede igualar. El mecanismo es preciso. Los omega 3 del pescado azul activan unas puertas microscópicas dentro de sus células musculares y de su hígado. Esas puertas permiten que la glucosa entre a las células y sea utilizada como energía, en lugar de quedarse circulando en la sangre y quemando sus vasos renales. Cuando esas puertas funcionan bien, el azúcar tiene a dónde ir. Y cuando el azúcar tiene a dónde ir, sus riñones respiran. Al mismo tiempo, los omega 3 reducen los triglicéridos en sangre, esas grasas que en personas con azúcar elevada suelen dispararse y contribuir al daño de los vasos que alimentan al riñón. El protocolo con sardinas es el siguiente. 3 veces por semana, preferiblemente en el almuerzo, consuma entre 100 y 130 gramos de sardinas frescas o en conserva al natural, no en aceite. Si son en conserva, enjuáguelas con agua para reducir el sodio. Prepárelas con limón, ajo y orégano. Sin sal adicional. El limón no es solo sabor, el ácido cítrico ayuda a reducir el índice glucémico del resto de la comida. Consúmalas siempre acompañadas de una verdura de color verde, como brócoli, espinaca o ejotes, nunca solas con carbohidratos. Tenga cuidado con este error muy común. Muchas personas compran sardinas o caballa enlatada en aceite vegetal y no drenan ese aceite. Ese aceite de girasol o maíz que viene en la lata está cargado de omega 6 proinflamatorios que anulan completamente el beneficio del omega 3. Si compra enlatado, siempre al natural o en agua, y siempre enjuague. Don Marcos, 71 años, comenzó con sardinas frescas 3 veces por semana. En la semana 8, su glucosa postprandial promedio bajó 31 puntos. Su médico no podía explicarlo. Él sí sabía por qué.
El segundo escudo es la pechuga de pavó sin piel. Si el pescado azul es el bombero que apaga el incendio glucémico, el pavó es el arquitecto que reconstruye lo que el fuego dañó. Y aquí quiero explicarle algo que pocos conocen sobre la relación entre músculo y azúcar en sangre. El músculo esquelético es el principal consumidor de glucosa de su cuerpo. Más del 80% de la glucosa que usted ingiere en una comida debería ser absorbida y utilizada por sus músculos. Cuando usted pierde masa muscular, como ocurre en muchas personas mayores de 60 que llevan meses sin comer proteína suficiente, su cuerpo pierde esa capacidad de absorción. La glucosa no tiene dónde ir y se queda circulando en sangre, elevando los niveles postprandiales y acelerando el daño renal. La pechuga de pavó tiene la proteína de más alto valor biológico entre todas las carnes magras, con una digestibilidad que supera el 95%. Esto significa que casi toda la proteína que usted ingiere se convierte en aminoácidos disponibles para reconstruir fibra muscular. Más músculo significa más capacidad de absorber glucosa. Menos glucosa en sangre significa menos daño a sus nefronas. El protocolo es el siguiente. 4 días a la semana, consuma entre 90 y 120 gramos de pechuga de pavó cocida. La técnica de cocción es clave. Troce la pechuga en cubos medianos y hiérvala primero durante 8 minutos. Deseche esa primera agua de cocción, que se lleva consigo parte del fósforo y el potasio. Luego continúe la cocción al horno o a la plancha con ajo en polvo, pimienta negra, cúrcuma y una cucharadita de aceite de oliva. La cúrcuma no es decorativa, su compuesto activo, la curcumina, tiene efectos documentados en la reducción de la inflamación renal y mejora la respuesta a la insulina. El error más común aquí es consumir pavó procesado, como fiambres o embutidos de pavó que se venden como saludables. Esos productos tienen sodio, conservantes y azúcares añadidos que destruyen completamente el beneficio. Solo pechuga fresca, comprada entera y preparada en casa. El tercer escudo es el lomo de cerdo magro. Esta carne ha sido injustamente demonizada durante décadas y quiero que usted entienda por qué es un aliado clave en la batalla contra el incendio glucémico. El lomo de cerdo, específicamente el corte magro sin grasa visible, es la carne más rica en vitamina B1, también llamada tiamina, entre todas las opciones de proteína animal. Y la tiamina tiene un papel crítico y poco conocido en la salud renal del paciente diabético o con resistencia a la insulina. Cuando la glucosa está crónicamente elevada, el cuerpo consume tiamina a una velocidad acelerada para intentar metabolizar ese exceso de azúcar. Los estudios muestran que más del 75% de los pacientes diabéticos con enfermedad renal tienen deficiencia subclínica de tiamina, es decir, niveles bajos que los análisis de rutina no detectan porque nadie los pide. Esa deficiencia bloquea el metabolismo correcto de la glucosa en las células renales, generando compuestos tóxicos que aceleran el daño. Es un círculo vicioso que se puede romper con algo tan accesible como el lomo de cerdo. El protocolo es el siguiente. 2 veces por semana consuma entre 80 y 100 gramos de lomo de cerdo magro. Elimine toda grasa visible antes de cocinar. El método recomendado es al horno a temperatura media, entre 170 y 180 grados centígrados, durante 25 minutos, con romero fresco, ajo, pimienta y una cucharada de jugo de naranja natural. Sin sal. El jugo de naranja aporta vitamina C que potencia la absorción del hierro del cerdo y además tiene un efecto demostrado en la mejora de la sensibilidad a la insulina postprandial. El error más común es preparar el cerdo frito o en salsas comerciales. Cualquier proceso de fritura o salsa industrializada agrega grasas trans, sodio y azúcares que convierten esta carne protectora en un factor de daño. Doña Marta, 64 años, tenía infecciones urinarias recurrentes que agravaban constantemente su función renal. Cuando incorporamos lomo de cerdo magro 2 veces por semana junto con el resto del protocolo, en 10 semanas no tuvo ningún episodio infeccioso. El zinc del cerdo había fortalecido sus defensas de una manera que el suplemento en pastilla que había tomado durante meses no había logrado. El cuarto escudo es la carne de res magra. Y aquí necesito que me preste mucha atención porque este es el punto donde más confusión existe y donde más daño puede hacer una decisión equivocada. La anemia es la compañera inseparable de la enfermedad renal crónica. Sus riñones dañados producen menos eritropoyetina, que es la hormona que le ordena a su médula ósea fabricar glóbulos rojos. Sin suficientes glóbulos rojos, sus tejidos y sus propios riñones reciben menos oxígeno. Y un riñón sin oxígeno suficiente deteriora su función más rápido.
eleva más la creatinina. Y dificulta que el cuerpo procese bien el azúcar, porque las células bajo estrés por falta de oxígeno pierden su capacidad de responder a la insulina correctamente. La carne de res magra es la fuente más eficiente de hierro hemo que existe en la alimentación. El hierro hemo se absorbe entre 15 y 35 veces mejor que el hierro de origen vegetal. Y para el paciente renal mayor de 60 años con anemia, esa diferencia puede significar la frontera entre necesitar inyecciones de eritropoyetina o no. El protocolo es el siguiente. Una vez por semana, solo una, consuma 90 gramos de un corte magro de res, como el lomo, la pulpa negra o el cuadril. El corte debe ser libre de grasa visible. Prepárelo a la plancha o al horno, nunca frito, y siempre acompañado de pimiento rojo o jugo de limón, ya que la vitamina C en esa misma comida aumenta la absorción del hierro hemo hasta en un 67%. Recuerde, una vez por semana, 90 gramos, corte magro. No más. Esa es la dosis medicinal. Más cantidad no da más beneficio y sí puede elevar el fósforo. Menos cantidad es insuficiente para corregir la anemia. La precisión aquí es todo. Don Roberto, 69 años, llegó con hemoglobina de 8, 2 gramos por decilitro, pálido, sin energía para caminar media cuadra. En lugar de recurrir inmediatamente a medicación costosa, incorporamos la dosis medicinal de res magra una vez por semana junto con las otras 4 carnes del protocolo. En 12 semanas su hemoglobina subió a 10.8. Su médico autorizó posponer la medicación y continuar con el protocolo nutricional. El quinto escudo, el que mantiene todo el sistema funcionando de manera diaria, es la pechuga de pollo sin piel. Aunque es la opción más común y aparentemente la más sencilla, su valor dentro de este protocolo es estratégico por una razón específica que tiene que ver directamente con el control glucémico. La pechuga de pollo tiene en alta concentración un aminoácido llamado leucina. Piense en la leucina como el capataz de la construcción muscular, es la que da la orden de empezar a reparar y reconstruir fibra muscular después de cada comida. Y como ya le expliqué, más músculo significa más capacidad de absorber glucosa. Menos glucosa flotando en la sangre significa menos daño a sus riñones. Pero hay algo adicional que muy poca gente conoce. La leucina también le da una señal directa al páncreas para que produzca insulina con más rapidez cuando detecta azúcar en la sangre. Esto significa que cuando usted come pollo junto con sus carbohidratos, el azúcar sube más despacio y baja más rápido. Eso es exactamente lo que sus riñones necesitan. El protocolo es el siguiente. 5 días a la semana, consuma entre 90 y 110 gramos de pechuga de pollo sin piel. Al igual que con el pavó, aplique la técnica de doble cocción, hierva primero durante 8 minutos, deseche el agua y continúe al horno o a la plancha. Este paso reduce hasta un 40% del fósforo del pollo, lo que es crítico para no sobrecargar los riñones ya comprometidos. El error más común con el pollo es consumirlo con la piel, frito o en caldo sin desechar el agua inicial. La piel del pollo tiene grasas saturadas y cuando se fríe genera compuestos de glicación avanzada, los mismos compuestos que el azúcar forma en sus vasos renales. Es decir, comer pollo con piel frita equivale a añadir más incendio glucémico desde afuera. Sin piel, hervido primero, luego a la plancha o al horno. Así es como el pollo pasa de ser una carne buena a ser un escudo real. El resultado que usted está buscando no llega de un solo alimento. Llega de la suma, de la rotación inteligente de estos 5 escudos a lo largo de la semana. Quiero que conozca a 3 personas que aplicaron este protocolo completo porque sus historias tienen algo en común que le va a dar claridad sobre lo que puede esperar. Doña Carmen, 67 años, creatinina inicial 2.8, glucosa postprandial 214. Siguió el protocolo de los 5 escudos durante 16 semanas. Creatinina final 2.1, glucosa postprandial promedio 128. Beneficio adicional que no esperaba, desapareció la picazón crónica en la piel que tenía hace 2 años y que 3 dermatólogos no habían podido resolver. Era el fósforo acumulado. El protocolo lo estaba eliminando. Don Marcos, 71 años, hemoglobina 9,4, fatiga severa, glucosa en ayunas 118. Después de 12 semanas, hemoglobina 11.2, glucosa en ayunas 98, y según sus palabras, por primera vez en 3 años pude jugar con mis nietos una tarde entera sin sentarme. Doña Lucía, 63 años, estaba perdiendo proteína valiosa por la orina desde hacía 14 meses,
señal de que sus filtros renales tenían fugas que no debían tener. En 20 semanas de protocolo, la pérdida de proteína se redujo en un 55%. Su nefrólogo le dijo que era el mejor resultado que había visto con intervención nutricional sola. ¿Qué tienen en común estas 3 personas? No hicieron nada extraordinario. No tomaron suplementos caros, no siguieron dietas exóticas, no cambiaron toda su vida de un día para otro. Simplemente eligieron las carnes correctas, las prepararon de la manera correcta y le quitaron al incendio glucémico el combustible que necesitaba para seguir quemando sus riñones. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no se rindieron. Están luchando con las herramientas equivocadas o sin herramientas. Este protocolo les da las herramientas correctas. Si usted comienza esta semana, esto es lo que puede esperar con expectativas realistas. Durante la primera semana notará menos inflamación en los tobillos si controlaba mal el sodio, y comenzará a sentir menos fatiga después de las comidas. Entre la segunda y la tercera semana, si mide su glucosa postprandial, verá que el pico después del almuerzo empieza a bajar. Su cuerpo está reconstruyendo tejido muscular, lo que mejora la absorción de glucosa. Entre la cuarta y la octava semana, la energía mejora de manera notoria. El sueño mejora porque el sistema nervioso recibe los nutrientes que necesitaba. Si tenía picazón en la piel causada por el fósforo acumulado en la sangre, comenzará a reducirse. A las 12 semanas, cuando vuelva a hacerse sus análisis de sangre, los números hablarán por sí mismos. Hoy usted descubrió que su creatinina no sube solo por comer carne. Sube porque el incendio glucémico silencioso está quemando sus vasos renales desde adentro, y ese fuego no se apaga eliminando proteína, se apaga con los 5 escudos correctos. Su primer paso mañana por la mañana es este. Cuando se levante, antes de desayunar, anote en un papel o en su celular qué comió ayer y a qué hora. Luego, en su próxima compra, incluya sardinas frescas o al natural, pechuga de pollo y pechuga de pavo. Eso es todo. No tiene que cambiar todo de golpe. El primer cambio es el más poderoso. Si este protocolo le dio claridad hoy, hágame un favor que no le cuesta nada y que puede cambiar la vida de alguien que usted quiere. Comparta este vídeo con un familiar o amigo mayor de 60 años que esté pasando por problemas renales o de azúcar. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho, porque en los próximos vídeos vamos a hablar sobre los vegetales que potencian este protocolo y sobre qué bebidas deben eliminarse si usted quiere proteger sus riñones de verdad. Y déjeme en los comentarios esta pregunta: ¿cuál de los 5 escudos va a incorporar primero en su alimentación esta semana? Leer sus respuestas me ayuda a entender qué más necesita saber. Recuerde, la medicina moderna es extraordinaria para los momentos de crisis. Pero la nutrición estratégica es lo que decide si usted llega o no a esos momentos de crisis. Mi trabajo no es reemplazar a su médico. Mi trabajo es darle la información que complementa su tratamiento y que ninguna pastilla puede reemplazar. Yo soy el Dr. Miguel Herrera, y mi compromiso con usted es entregarle protocolos basados en ciencia real, explicados con honestidad, sin falsas promesas y sin lenguaje alarmista. En nuestro próximo vídeo vamos a hablar sobre las 3 bebidas que destruyen los riñones más rápido que el azúcar, y una de ellas va a sorprenderle porque la mayoría de las personas cree que es saludable. Su salud está en sus manos. Literalmente.